Entonces, bueno, muy buenas noches. Entramos ya pues a la sección de preguntas y comentarios en relación con el tema de democracia y libertarismo. Y para ir en orden vamos primero con Navid, luego estaba Luis, que ahorita no está pidiendo la palabra, pero Luis hizo un comentario que hay que responderle, entonces pues lo vamos a responder ahorita. Y luego sería escapismo y luego Santiago. Vamos en ese orden, ¿listo? Entonces, Navid, Luis, escapismo y Santiago. Entonces, Navid. Profe, profe, me va a quedar sin batería, no hay posibilidad que haga la pregunta primero. Bueno, entonces voy a ejercer, digamos, voy a ejercer aquí un acto de autoridad. Vamos a darle la palabra pues a escapismo por la situación pues de su batería. Es una situación de fuerza mayor y de emergencia. Entonces, escapismo va a hablar de primero. Hágale pues. Hola, profe, buenas Sí. noches. Pues considerando la puesta en escena de lo que ha sido la clase y que a los ojos de Hans Hermann Hoppe la monarquía es menos nociva para la sociedad que la democracia, ¿cómo podría justamente limitarse el orden monárquico si justamente dentro de la sociedad europea la Iglesia Católica o la religión figuró dentro de esa organización política de las diferentes sociedades europeas, generando justamente estos excesos de poder, donde justamente el protestantismo es una reacción a esa figura de la autoridad encarnada de Dios que viene a ser el monarca, ¿no? La autoridad divina se le da al monarca. Pregunto esto porque justamente tengo yo, digamos, se me suscita a mí una duda por el tema de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue malo para los franceses y malo para los europeos, pero él restauró los derechos que no tenían el pueblo judío a lo largo y ancho de Europa, desde España hasta Austria. Y justamente esa configuración política es la que da al papá de Marx posteriormente, porque se le revocan los derechos al pueblo judío, la obligación o la necesidad de hacerse protestante para poder ejercer el derecho, porque durante el periodo anterior al que vivió el papá de Marx, los judíos gozaban de cierta libertad y de hecho justamente la configuración religiosa a hoy del pueblo judío se debe justamente a la figura de Napoleón, el liberalismo religioso, los ortodoxos y los reformistas, los Masortí, tienen que ver muchísimo con esta figura. Entonces, pues me suscita a mí la duda de que hay monarcas que son malos para unas personas y buenos para otras, porque pues, sin duda al pueblo judío se le persiguió por muchísimo tiempo, empezando justamente la época del cristianismo, cuando deja de ser primitivo y se vuelve eh, aceptado socialmente por el tema de Constantino. Y ahí es cuando se les revoca a los, no solo a los judíos, sino a todos los demás, el derecho a adorar a otros dioses, ¿no? Durante la época del periodo romano, previo al cristianismo, todas las comunidades que hacían parte de él tenían, digamos, ciertas libertades sociales y políticas que se fueron perdiendo cuando nace esta creencia a través también del Estado. No solo la creencia religiosa, sino cuando ya se implanta a través del Estado. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros limitar el poder no solo a nivel social y político, sino a nivel moral? Me preocupa mucho el tema de la moralidad frente al poder, porque se llega a justificar cualquier tipo de actos cuando se está allá arriba. Ok, bueno. Entonces, a ver, vamos, dos cosas. La primera cosa, pues has hecho una serie de afirmaciones históricas que yo no tengo tiempo de entrar a refutar ahora o a replantear porque pues haces unas afirmaciones, digamos, muy fuertes de interpretación de la historia universal y que son muy problemáticas. Y al final, digamos, para el argumento que yo quiero presentar en la clase de hoy, pues no es necesario entrar en esas discusiones. Sin embargo, pues te hago caer en cuenta esas cosas, que hay una serie de cosas que estás afirmando acerca de la historia y cómo está entendiendo la historia que son supremamente discutibles. Y en ese sentido, pues no va a entrar en ello, pero dejo, digamos, dejo sentado eso. En segundo lugar, y digamos, ese es un punto. Todos los poderosos en el ejercicio del poder entregan privilegios y quitan privilegios.
Entonces hay cierta gente que se beneficia de esos privilegios, que antes estaba, digamos, oprimida, y al contrario, hay otra gente que antes disfrutaba de privilegios que luego se les quitan. Y eso es lo que hacen los poderosos, ¿ya? Entonces es posible imaginar lo siguiente. Voy a inventar ahorita esto. En un régimen, digamos, X, se le entrega a ciertas industrias aranceles que los protegen. Y después viene un nuevo gobierno y dice, no, le quitamos los aranceles a esta industria y más bien creamos unos subsidios en favor de esto. Entonces, pues los que estaban beneficiando antes, ¿no? Digamos, del poder estatal, pierden ese beneficio y se los castiga con un nuevo impuesto, por ejemplo, y a otros que antes estaban siendo oprimidos se les quita esa opresión. Bueno, eso es lo que hacen los poderosos siempre, ¿no? Y evidentemente, pues eso no es un argumento ni a favor de Napoleón ni a favor en contra, de que antes oprimían a los judíos y luego esto cuando este autorizó otras opresiones. Espero yo que el argumento que estemos viendo aquí es en contra de todo tipo de opresión. Así como estamos en contra de la opresión a los judíos, estamos en contra de las opresiones nuevas que se inventó Napoleón. Y así sucesivamente, como por ejemplo, digamos, bueno, no fue un invento de Napoleón, pero que él utilizó, el servicio militar obligatorio. Antes no existía servicio militar obligatorio, existía opresión contra los judíos, él le quita esa opresión a los judíos, pero crea el servicio militar obligatorio. ¿Qué es lo que nosotros decimos como libertarios? Estamos en contra de ambas. Estamos en contra de ejercer el poder para oprimir a los judíos y estamos en contra de ejercer el poder para crear el servicio militar obligatorio, porque al final todos los seres humanos tenemos los mismos derechos naturales y ese es el punto, y a todos se les debe el mismo respeto. Eso es como en términos generales, el que un poderoso haga una cosa u otra, pues sí, eso es lo que se la pasan haciendo los poderosos. Ellos tienen su base, diríamos nosotros, electoral o en general su base de apoyo y tratan de entregarle privilegios a aquellos que los apoyan. Muy bien, pero el tema más importante o la pregunta central que está haciendo Escapismo es el tema de la limitación del poder. Y el argumento de Hoppe, que yo no lo desarrollo hoy porque no es el tema como tal, pero que comparto yo plenamente, es el siguiente. Es que el punto es que el poder estatal no se puede limitar. Ese es el punto. El punto es que el sueño del liberalismo clásico, a saber, de un Estado limitado, y que de hecho es lo que encontramos al principio en la cita de Ortega, no limitemos ese poder. Al final la función de Hoppe es, mire, usted una vez establece un poder estatal, ese poder estatal es imposible de limitar. Y históricamente la tendencia va a ser aumentar su poder y aumentar su poder y aumentar su poder. Y la historia de Europa, que se termina convirtiendo en la historia del mundo interno, del mundo entero, es como vemos nosotros de que aparecen los estados, especialmente aparecen los estados por allá a finales del siglo XV, principios del siglo XIX, ya vemos nosotros configurados los estados europeos modernos. Lo único que hemos visto nosotros es un avance continuo del poder. Cada vez los estados tienen más poder, cada vez los estados avanzan más en esta acumulación de poder, las sociedades son menos libres y todas las instituciones que se han diseñado para limitar el poder del Estado, todas al final han terminado fracasando. Y por eso el proyecto político del liberalismo clásico necesariamente iba a fracasar. Y por eso, en mi humilde opinión, la única manera como se puede rescatar el proyecto liberal es con un liberalismo anarquista, es decir, donde nuestro proyecto ya no es limitar el poder, sino eliminarlo, porque al fin y al cabo es que para nada necesitamos ese poder. Todos los bienes y servicios que nosotros como sociedad necesitamos y que se ha intentado justificar que solamente el Estado puede proveer y ofrecer, es, desde el punto de vista económico, una afirmación falsa. Todos los bienes y servicios se pueden producir en el ámbito de una economía libre y de propiedad privada, ¿no? Obviamente yo esto tendría que poder desarrollarlo más, pero la idea general es que en efecto es imposible en último término limitar el poder de los monarcas y por eso Hoppe no está haciendo una defensa de los monarcas y por eso al final el poder de las monarquías van a tender a aumentar y a crecer y terminar en últimas como el proceso histórico. Es decir, al final, si bien es cierto, en las monarquías hay un poco más de restricciones, al final los monarcas sobrepasan esas restricciones. Y en la medida en que van avanzando, precisamente le dan legitimidad a las revueltas y a revueltas democráticas. Y eso fue lo que vemos nosotros en la historia. Como ese ejercicio opresivo del poder necesita legitimación, legitimación que no puede venir de las monarquías, pues necesariamente vamos a terminar en democracias, que es lo que estamos nosotros, digamos, hoy en día. En otras palabras, la historia de Europa lo que vemos es ese aumento continuo del poder de los monarcas, los terminó destruyendo a ellos mismos, porque ese poder tan gigantesco de los monarcas solamente se puede justificar con un discurso democrático donde se dice, así no sea verdad en la práctica, que todos tenemos el poder y todos somos soberanos. Entonces, al final,
No es posible limitar una democracia, tampoco es posible limitar una monarquía, porque es que no es posible limitar el poder. ¿Por qué no es posible limitar el poder? Porque todas las instituciones que se diseñan para limitar el poder, en última, son instituciones jurídicas. La Constitución, la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un Estado, como el Estado controla el derecho y especialmente controla a los jueces, es decir, los jueces hacen parte del Estado, la pregunta es, ¿quién crea el derecho y quién lo interpreta? El Estado mismo. Es decir, en otras palabras, el Estado es su propia autoridad. ¿Y cómo va a interpretar el Estado los límites? ¿Y cómo va digamos, regular el Estado los límites? Pues sobrepasándolos. Entonces, es natural que si el Estado es el dueño del derecho y el Estado es quien controla la interpretación del derecho, pues esas interpretaciones y el derecho mismo que el Estado crea, su tendencia va a ser a cada vez que aumentar y aumentar su poder. Por eso, pese a todos los impuestos que tenemos, todas las restricciones de la propiedad que tenemos, nunca los jueces en Colombia interpretan o normalmente no interpretan eso como una violación de la propiedad privada de nuestras libertades. Fíjense ustedes que nos encerraron casi 6 meses en nuestras casas y eso nunca se considera una violación de nuestras libertades fundamentales. ¿Cómo interpretó el Estado eso? Como algo necesario por la salud pública y saca el argumento, cualquier argumento se saca y se justifica, porque al final, ¿quién es el que decide cómo se deben entender las cosas? El Estado. Entonces, limitar el poder del Estado es imposible y por eso le decimos nosotros a nuestros hermanos liberales clásicos y minarquistas, caigan en la cuenta de esta contradicción. Limitar el poder del Estado es utópico. Lo utópico no es el anarcocapitalismo. Lo utópico es creer que haya un grupo de personas con el poder monopólico sobre el derecho que pueda limitarse. Eso es lo utópico. Creer que un grupo de personas que controlan la producción de todas las normas de una sociedad y su interpretación van a utilizar ese poder no en beneficio propio y para oprimir, sino para garantizar los derechos de los demás. Eso es verdaderamente utópico, no nuestra propuesta, que del punto de vista económico podemos justificar cómo es imposible que el Estado en cualquier empresa que intente asigne recursos de manera eficiente. Y por lo tanto podemos afirmar que también en la producción de seguridad y en la producción de justicia, la manera más eficiente de producirla es en el ámbito del libre mercado. Son afirmaciones muy generales que requieren desarrollo y que lo podemos hacer en el futuro, pero que le dan a ustedes una idea de hacia dónde iría el argumento. Muy bien, entonces, escapismo, ¿está bien? ¿Algún otro comentario? Profe, la incisión sobre el punto final, ¿cómo limitamos el poder del gobierno, dígase cualquier forma de gobierno, frente al tema moral? ¿Cómo podemos nosotros limitar, digamos, que se atribuya al gobierno lo que está bien y lo que está mal? Pues no se puede, ese es el punto. Es imposible limitar el poder del Estado. Lo que nosotros podemos es intentar eliminar el poder del Estado. O sea, intentar limitarlo es realmente una tarea imposible. Conceptualmente, por lo que te acabo de decir, porque vuelve y juega. ¿Quién define qué hace parte de la moralidad y quién define qué hace parte del derecho? ¿Quién define eso? ¿Quién define eso? En este momento el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para limitar eso? Es imposible. Precisamente ese es el punto. O sea, el punto es que una vez nosotros a una entidad le entregamos, entre otras cosas, el monopolio del derecho, por no hablar del monopolio de la fuerza y el monopolio de la financiación coactiva, que son los 3 monopolios que definen el Estado moderno. Si nosotros le entregamos a una institución esos 3 monopolios, poderes respecto a los cuales no cabe defensa alguna, pues es evidente que es imposible limitarlo. Y por eso lo que nos enseña conceptualmente es imposible limitarlo. Pero históricamente lo que hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto históricamente? Que todas las instituciones que fueron diseñadas por los liberales para limitar el poder del Estado, todas fracasaron y se terminaron convirtiendo en la legitimación del aumento del poder del Estado. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy afirmando junto con el profesor Hoppe, este argumento yo no me lo estoy inventando, estoy siguiendo al profesor Hoppe, que en últimas también está siguiendo a Rothbard. Rothbard lo que nos demuestra es que es imposible, conceptual e históricamente, limitar el poder del Estado. Entre otras cosas, esto era ya lo que decía Hobbes. Cuando Hobbes define al Estado y nos presenta qué es el Estado, Hobbes dice, por definición, el Estado no tiene limitación alguna. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Dice, el proyecto liberal clásico es imposible y por eso fracasó. Y si nosotros queremos rescatar la tradición liberal, tenemos que rescatarla con un objetivo anarquista, es decir, eliminando al Estado. Y yo sé que esto suena muy radical y yo sé que esto suena de pronto chocante para muchas personas, pero es necesario hablar de estas ideas, porque lo que nosotros necesitamos es proyectos y ideas radicales, realmente diferentes. Si seguimos en lo mismo,
vamos camino nosotros a la peor servidumbre en la historia de la humanidad. Es el camino si no caemos en la cuenta de la imposibilidad de limitar el poder del Estado. Si no caemos en cuenta de esto y no somos conscientes de eso, vamos camino a la peor servidumbre que haya existido en la historia de la humanidad. Ninguna autocracia o teocracia del mundo antiguo y del mundo oriental se comparará con la servidumbre abyecta en la que nosotros caeremos si, digamos, las cosas siguen por este camino. Si las cosas siguen por este camino. Muy bien. Entonces ahorita sí vamos con Navid. Bueno, quiero dar una opinión. Sí. El mercado no tiene nada que ver con las ideologías. No es mercado de derecha o de izquierda, el mercado es solo un límite entre personas. Y por eso digo yo que el socialismo no tiene lógica económica. Entender la economía es sumar, no restar. Y también creo que toca ir más allá del liberalismo. Y eso que yo tengo mis razones por las cuales no me defino liberal o libertario, ya que soy patriota reaccionario. Defiendo el mercado, pero no me gusta el materialismo, ya que es lo mismo que usa el marxismo. El dinero es importante, pero no lo es todo en la vida. También toca saber poner límites y tampoco estoy de acuerdo con el laicismo, ya que Dios es necesario para que la sociedad tenga temor y haya orden. Sí, pero yo te entiendo, pero no sé, no sé, o sea, lo que estás diciendo, no sé qué, en qué momento, digamos, lo dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, digamos, yo en ningún momento he defendido una posición materialista, tampoco he dicho yo en ningún momento, en casi las 2 horas que hablé, dije yo que el dinero era lo más importante y tampoco nunca mencioné siquiera si Dios era necesario o no para una buena sociedad. O sea, digamos, digamos, tesis sobre las cuales estaba haciendo afirmaciones, que de hecho yo estoy de acuerdo con todas ellas, y yo no soy materialista, creo que el materialismo es una posición filosófica imposible de justificar, estoy de acuerdo con que el dinero no es lo más importante en la vida, cosa con la cual estaría de acuerdo Rothbard, Mises, Hoppe y todos los economistas de la escuela austriaca. Y en tercer lugar, digamos, yo estaría completamente de acuerdo en que, digamos, la fe en Dios es algo súper importante para una buena sociedad y que buena parte del avance del poder político absoluto que tenemos hoy en día es precisamente el hecho de que Occidente ha dejado de ser cristiano. Ahí yo creo que eso juega un papel muy importante en la limitación, digamos, del poder estatal o en tratar de restringir su avance. Sin embargo, sobre estas 3 tesis, repito, nada se ha dicho hoy. Nada se ha dicho hoy. Entonces, pues no sé si tienes alguna pregunta concreta en relación con lo que hemos hablado hoy. Bueno, no sé si entonces Navid quiera decir algo adicionalmente o todo, porque pues, no, o sea, no son tesis que estemos discutiendo, digamos, hoy en día, ¿no? No, pues no. Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces seguimos con Luis. Ahorita sí, Luis, Santiago ya te doy la palabra, pero Luis tenía una pregunta, digamos, de antemano. Hola, profe, esto Qué no pena, Luis, era, pues la espera tan larga. Espero que valga la pena lo que te vaya a no, responder. tranquilo. Esto no era como que le decía que no estaba de acuerdo con que la monarquía fuera mala de naturaleza, sino mala por el origen que tenga. ¿Sí? Digamos que una monarquía, un rey va y conquista un reino y a ese reino le impone tributos porque fue conquistado. Ujú. Pero entonces digamos que acá en Colombia existiera la secesión y un empresario, digamos que tiene suficiente dinero y va comprando casas, casas y compra un barrio y genera una secesión y dice que ese barrio ahora va a ser su reino. Él puede imponer, por ejemplo, en las casas que están en ese barrio, puede arrendarlas y cobrar arriendo, y puede cobrar una cuota de administración por vivir ahí. Ujú. Todo eso estaría justificado dentro de la propiedad privada. Entonces, y él podría decir que él es el rey. Entonces, en ese sentido no veo que, digamos, esa monarquía estuviera siendo moralmente injusta en ningún momento. Ujú. Sí, te Si, entiendo perfecto. en ese caso, si la monarquía está o sea, si respeta, por ejemplo, la ley natural, no tendría por qué ser injusta. Y su origen no lo veo tampoco mal.
Ok, Entonces ese sería sí, el razonamiento. ok. Digamos, yo que la crítica que te haría a tu razonamiento, que está llamando rey o está llamando monarquía, pues a lo que nosotros no hemos llamado monarquía, ni lo que ni lo que se ha solido llamar históricamente monarquía. Pues en efecto, yo puedo decir, yo soy el rey de mi casa, ¿no? Y en mi casa mando yo. Y entonces es mi casa y aquí yo tengo. Y en últimas, ese es el punto de la propiedad privada. Ojo, el punto de la propiedad privada es que en lo que es nuestro, nosotros disponemos de él. Y por eso nos dice Mises, ¿no? Que la propiedad privada siempre ha sido vista con recelo por los poderosos, porque la propiedad les marca naturalmente un límite. Le dice, señores, aquí mando yo. Y por eso todos los poderosos han querido de una forma u otra restringir y violar la propiedad privada. Pero lo que tú estás hablando no es un rey. Lo que tú estás hablando es un dueño, que es dueño de un montón de casas y que obviamente él cobra una renta y dice, usted quiere vivir aquí, me tiene que pagar este arriendo y estas son mis reglas porque yo soy el dueño. Entonces ahí no se trata del ejercicio de un poder monárquico, sino que estamos hablando del ejercicio del derecho real de dominio. Y la relación que hay entre el dueño y, digamos, y las personas que están pagando el alquiler, sus arrendatarios, es una relación contractual. Esa relación contractual no existe entre un monarca y sus súbditos. La relación que hay entre un monarca y sus súbditos es una relación de opresión política, ¿ya? Donde precisamente en la relación contractual hay un respeto por los derechos del otro. Si el otro se quiere ir, se puede ir. No, a mí no me gusta su arriendo, le entrego su apartamento, salgo y me voy. Ve, hay relaciones contractuales, ¿no? Que están, digamos, regulando esas relaciones entre ambos, donde hay uno que es el dueño y otro que es el titular de otro derecho, que sería el titular del derecho al uso, que es lo que uno entrega al alquilar. Cuando yo soy dueño de un apartamento, una casa, y se la alquilo a otro, yo le estoy diciendo, usted, a cambio de una X cantidad de plata o cualquier cosa que acordemos, yo le entrego a usted el derecho al uso de este bien. El derecho real de dominio sigue siendo mío, pero dentro del derecho real de dominio, como yo dispongo del uso, se lo entrego a usted para que usted lo use. Y yo no le puedo, obviamente, violar ese derecho. Es decir, relaciones contractuales. Eso no es una monarquía. Ahora, si nosotros queremos decirle a eso una monarquía, pues le podemos decir, pero eso no es lo que tradicionalmente se ha llamado como monarquía. Monarquía es una forma del poder político y lo definimos así. Se trata cuando el poder político es propiedad de una persona, de un grupo de personas. Es decir, pueden disponer de, son dueños del poder político, digámoslo así. En cambio, en una democracia, fíjense que nadie es dueño. Digamos, Petro no es el dueño del poder político y llega a ser presidente. Él a los 4 años tiene que entregarlo. Ahora, hay unos que quisieran apropiar de eso, como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que se apropiaron, digamos, del poder político. Y eso es cierto. Y por eso es que les digo yo a ustedes, aquí no estamos hablando necesariamente que toda democracia necesariamente es simplemente peor que, digamos, cualquier oligarquía, ¿no? Depende. Digamos, el argumento es en términos generales, en términos generales. Evidentemente, entre, por ejemplo, la democracia de Estados Unidos y la democracia de Venezuela hay una diferencia muy grande. Aquí estamos hablando como unos argumentos generales de entender, digamos, cuál es la tendencia, ¿no? El ejemplo que pone Jope es como cuando decimos, los alemanes toman en general más cerveza que los italianos. ¿Significa que no puede haber italianos que tomen más cerveza que un alemán? Pues claro que sí, pero en términos generales los alemanes toman más cerveza que los italianos y los italianos comen más pasta que los alemanes. Bueno, de la misma manera, normalmente las democracias son, ahora bien, les digo yo, entre una monarquía, para poner un ejemplo, entre una monarquía, digamos en Colombia, supongamos que en Colombia hubiera un rey, inventémonos que hay un rey, ¿no? Y que Duque no fuera presidente, sino que Duque fuera rey. Entre vivir en la monarquía de Duque o vivir en una democracia de un pueblo en Colombia, donde la democracia fuera ese pueblo, fuera un pueblo independiente, como estás diciendo, yo prefiero vivir en la democracia de ese pueblo. O sea, el punto, fíjense, el argumento no es aquí democracia, no, es un argumento general que está presentando para decir, mire, esto que nos han enseñado de que necesariamente la democracia significa libertad y que significa mayor civilización, es decir, mayor prosperidad, mayor acumulación de capital, etcétera, no es tal. La democracia en ese sentido vista, hay una serie digamos, en la naturaleza misma de la democracia que nos lleva a ¿qué? A una acumulación de poder aún peor. Más bien es el argumento de Hoppe, ¿ya? Y en ese sentido, lo que estás diciendo, si hubiera secesión, que debería ser un derecho de todos, ¿no? Si realmente somos ciudadanos, deberíamos ser libres de independizarnos, que no somos, lo cual demuestra la opresión que hay ahí. Lo que estás diciendo no es una relación de un monarca a sus súbditos, sino la relación de un propietario con sus inquilinos. Y esa no es una relación de poder, es una relación jurídica que está regulada a través de un contrato que supone que ambas partes son personas y que tienen los mismos derechos. Fíjate, es muy distinto, es completamente diferente, ¿ya? Ahora bien, lo interesante de la monarquía es que por su propia naturaleza, esa relación de opresión, esa relación de poder que hay, es evidente.
Y por eso hay como una restricción mayor, porque ¿cómo legitima el rey su poder? Si es evidente que lo que está haciendo es una injusticia. En cambio, en la democracia logramos, llamémoslo así, encubrir esa relación de poder y hacernos creer que somos libres. O sea, la democracia en ese sentido lo que permite es encubrir esa opresión, ¿ya? Que la vemos nosotros en las democracias, digamos, del mundo antiguo, ¿no? Y es donde hay una inmensa cantidad de la población que eran esclavos, las mujeres, los extranjeros, que realmente no eran libres. Entonces, esta libertad de un grupo, ¿no? Está, digamos, fundada en la opresión a la inmensa mayoría. Y por eso lo que nosotros tenemos que entender es que, espero yo, y vuelvo y digo, es una invitación que le estoy haciendo yo a que tengamos un pensamiento muy radical. ¿En qué sentido? Aunque pensemos nosotros que es posible una sociedad humana sin poder político. Ese es el punto, sin autoridades políticas. Ojo, no sin autoridades. Ojo, ningún anarcocapitalista está proponiendo una sociedad sin autoridades o sin derechos. Una sociedad sin derechos, sin autoridades, es imposible. La pregunta es por qué esas autoridades tienen que ser políticas y su relación, digamos, con las otras personas es política. No, pueden ser relaciones jurídicas. Esto es una afirmación, repito, que requeriría desarrollo, que en algunos otros videos que hemos hecho hemos desarrollado, pero que podríamos desarrollar aún más en el futuro. Yo soy consciente de que aquí estamos entrando en unos temas muy gruesos y el objetivo de esta clase es ser introductoria. Entonces, Luis, estoy de acuerdo contigo que si vamos a llamar a un propietario rey, pues no hay nada legítimo, pero tradicionalmente no se le ha llamado rey a un propietario. Y precisamente eso es lo que le molestan a los reyes y a los poderosos de la propiedad privada, que el derecho real de dominio es evidentemente un límite al ejercicio del poder. Que hoy en día, al tener estas legislaciones todopoderosas del Estado, como es el Estado quien define la propiedad, pues el Estado define que todos sus abusos de la propiedad y todos sus irrespetos a la propiedad no son tales. El Estado puede cobrar el 50% de impuestos, pero esa no es una violación de la propiedad. El Estado puede decidir quién construye qué, quién construye cómo, quién construye cuándo, y no es una violación de la propiedad privada. Ahorita que están discutiendo lo de si se aprueba el POT o no se aprueba el POT en Bogotá. ¿Ve? ¿Quién es el que decide qué se construye en dónde? ¿Quién es el que decide qué tanto se puede construir, con qué materiales, con todo? La decisión no es la del dueño, la decisión es la de qué, la de la alcaldía y del Estado. Y así sucesivamente con cada cosa, ¿no? ¿Cuándo se puede abrir un negocio? ¿Cuándo no? ¿Cuánta gente puede entrar? ¿Cuándo no? ¿Qué se puede vender? ¿Qué no se puede vender? Etcétera, etcétera. Todas las decisiones son decisiones del dueño. El Estado ha usurpado esas decisiones del dueño y por eso la propiedad privada, fíjense ustedes, es tan importante entender su característica, su definición y que la propiedad no es una institución de un orden artificial, sino que es una institución natural de la manera como los hombres se relacionan con el mundo y por ello la definición de lo que es la propiedad es una definición previa a todo Estado. No sé si se entiende, digamos, Luis, que en cierto sentido estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, en el fondo, pero que el nombre como tal, yo diría que no es apropiado. Es decir, lo que han hecho los reyes y lo que tradicionalmente se ha entendido como rey no tiene que ver con lo que es un propietario. No sé si se entiende esto que quiero decir. Sí, perfecto, Luis. Más o menos como que el rey es, o sea, el rey en ese caso sería superior a sus súbditos y de ahí viene su autoridad. Correcto. Y en cambio, en el ejemplo que leí más o menos es una relación entre iguales y de ahí viene la propiedad. Y fíjense ustedes, por ejemplo, miren, para darles una idea, perdón que me demore un poquito, Santiago, me disculpo en esto que así, pero para que hagan una idea. Mire, yo cuando era niño y le contaban a uno la historia de Cristóbal Colón y le contaban que una de las cosas que tuvo que hacer, digamos, los reyes católicos fue ir a pedir plata prestada, ¿no? Para financiar el viaje de Colón. Yo decía, no entiendo. Ellos no eran los reyes. Uno se imagina que los reyes tendrían, digamos, infinidad de recursos a su disposición y que pueden simplemente tomar la decisión que quieran. Fíjense ustedes que en estos reinos que se están apenas formando, digamos que el Estado español y la monarquía española es una de las primeras, digamos, estados modernos. Digamos, la reina Isabel la Católica con el rey Fernando fueron los que fundaron el Estado español y eso fueron junto con el Estado inglés y el Estado francés los primeros estados modernos. Fíjense ustedes que ahí todavía estos reyes, que en comparación con los reyes de 500 años atrás, eran un rey ya supremamente poderosos y no en vano mucha gente de su época los acusó de ser tiranos. Y lo fueron, ¿no? Pero cuando nosotros comparamos esos reyes, es decir, cuando nosotros comparamos al rey Fernando y la reina Isabel la Católica con Duque, ¿no? Esta gente tenía muy poquito poder. Y ya eran unos tiranos, ahorita imagínense el poder que tenía, o sea, esta gente no tenía muy poca burocracia, eran unas cosas, eran unos bebecitos, unos estados bebecitos, y sin embargo ya eran unas tiranías, y sin embargo ya hay unas relaciones de opresión y ya unos tiranos.
pero comparemos esos tiranos del siglo XVI, ¿no? De principios del siglo XVI, con nuestros tiranos, ¿no? Ahí fíjense que ya hoy en día el Estado simplemente puede emitir dinero y financia lo que quiera, o el Estado puede endeudarse sin pedir, o sea, es decir, fíjense que los poderes que tiene hoy el Estado comparado con esos reyes, las limitaciones económicas de esos reyes eran mucho más grandes. Ahora, repito, no es una defensa de esos reyes, porque al final esos reyes y lo que hicieron esos reyes terminamos en lo que tenemos ahorita, es decir, hay un proceso histórico de acumulación de poder y lo que tenemos que ver es cómo lo reversamos. Y una de las formas como nosotros no vamos a reversar eso es si seguimos creyendo que el poder se puede limitar, porque no se puede, es imposible. ¿Ya? Muy bien. No sé, Luis, si ya con esto como que te queda clara cuál es la idea que hay detrás. Y si no, pues para la palabra creo que ya sigue Santiago. Y no me acuerdo si Andrés o Mónica estaban de primero, y no me acuerdo, pero con seguridad sigue Santiago. ¿Está bien, Luis, así? Profe, pues yo tengo 3 preguntas. Ok, La primera Santiago, es- tengo un segundo, si son 3 preguntas, las voy a anotar para que no se nos olviden. Hágala. Listo, o sea, la primera es con hechos que están pasando, digamos, en Argentina, digamos, Javier Milei entró a la democracia, según Ajá. él, según él, para buscar, bueno, acabar con el Estado e impulsionar el sistema desde dentro. O sea, ¿eso es posible? ¿Uno puede utilizar medios democráticos para ir en la vía del libertarismo? Ok, Pues perfecto, muy bien, primera pregunta, listo. la segunda pregunta es sobre la acción humana, o sea, es como una especie de psicología humana, o sea, ¿qué significa la acción humana en sí? Ok, muy buena pregunta, perfecto, listo. Y la tercera es, ahorita que usted hizo un comentario sobre el materialismo, me surgió luego, o sea, ¿por qué el materialismo es imposible de justificar? Ok, bueno, entonces, a ver. Entonces, primera pregunta en relación con mi ley. Fíjense que el tema aquí es un asunto estratégico. Es decir, fíjense que la pregunta aquí no sería, ¿no? ¿Qué es una sociedad libre? ¿Cuál es la sociedad libre que nosotros quisiéramos? Sino, ¿cómo llegamos a ella? Fíjense que esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos nosotros a esa sociedad libre? Muy bien. En ese sentido, hay distintas estrategias que pueden ser muy diferentes, pero no necesariamente contradictorias entre sí. Yo personalmente voy a decir lo siguiente, para que ustedes entiendan. Si yo hubiera sido argentino, créanme que yo hubiera trabajado gratis para la campaña de Milei. Hubiera ido a coger la mayor cantidad de votos para Milei. Hubiera votado por Milei. Hubiera publicado en redes diario todo lo que ustedes imaginen a favor de Milei. Y pese a que hay unas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, que son discusiones que nosotros tenemos entre los libertarios, que es normal, en general yo lo defendería en la situación que fuera. Porque creo yo que no hay figura de libertarismo más importante en estos momentos en el mundo que Milei. Ni nadie ha conseguido, estratégicamente hablando, nada más que Milei. Así que esta es una figura, o sea, Milei es una figura importantísima y espero yo, es mi sueño, que vaya a ser definitivo históricamente. Es decir, espero que, o sea, mi sueño es que esto que está haciendo este señor le salga bien para que sea un momento de inflexión en la historia. Es decir, a todos nos conviene que a él le vaya bien, hay que hacerle fuerza que le vaya bien. En ese sentido, quiero que quede claro digamos, cuál es mi posición respecto a él. Lo admiro, lo aprecio, estoy inmensamente agradecido con lo que está haciendo y ojalá le salga muy bien todo lo que va a hacer. Sin embargo, yo personalmente no creo que, digamos así, el éxito de nuestras ideas o de, digamos, transformar la sociedad va a venir simplemente siguiendo como que el juego político con las reglas que tenemos hoy en día. Es decir, montamos un partido político y entonces proponemos candidatos y algún día vamos a tener entonces mayoría en el Congreso, vamos a tener presidente, vamos a tener gobernadores, vamos a tener consejeros, es decir, vamos a volvernos el partido de la mayoría. ¿Sí me explico? Si eso es lo que estamos soñando, al final no hicimos nada, porque lo que estamos haciendo es controlando al Estado y así como podríamos nosotros tener mayoría, podríamos perderla. Y entonces, ¿qué hicimos? No, digamos, no avanzamos en esa sociedad libre que estamos. Es decir, si nuestro objetivo para tener una sociedad libre es simplemente tener un partido político o una estrategia política para tener presidente, tener mayoría en el Congreso, alcaldías, gobernación, es decir, lo mismo que intenta cualquier partido político, pues ya de antemano y antes de haber empezado, ya perdimos. Porque lo que estaríamos es haciéndole el juego al Estado y a lo que ya existe y no lo estaríamos transformando. No estaríamos realmente caminando, digamos, ese recorrido. ¿Para qué? Para deslegitimar al Estado y quitarle poder al Estado. Ahora bien, eso no significa que no hagamos eso, es decir, tratar de sacar gente, de elegirla, de que haya congresistas libertarios, de que haya
si nuestro objetivo es a través de esto, ¿no?, ir desmontando el Estado, pero sobre todo difundir nuestras ideas. Miren, lo que nosotros tenemos que entender es que el verdadero poder del Estado no descansa en la institución estatal, digamos, misma, sino en la opinión pública. La razón por la que nosotros hoy en día tenemos un presidente y no un rey es porque nosotros todos consideramos de manera pública, es opinión pública, que rey es sinónimo de tirano. En cambio, presidente no. Así nuestro presidente tenga más poderes que un rey del siglo XVIII. Así nuestro presidente tenga muchísimos más poderes y los ejerza más que el rey aquel español del que nos independizamos en nuestras guerras de independencia. Es decir, es mucho más tirano Duque que el rey español del que nos independizamos de principios del siglo XIX. Y sin embargo, ¿por qué nosotros tenemos presidente y no tenemos rey? Porque nosotros creemos que es mejor tener un presidente, no tenerlo. Porque nosotros creemos que la democracia nos garantiza, digamos, un mayor bienestar que una monarquía. En otras palabras, el verdadero poder está en la opinión pública y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la opinión pública. Y una buena forma de cambiar la opinión pública e influenciar la opinión pública es tener personas como Milei, que ocupan esa posición privilegiada en la sociedad para hablar y difundir las ideas. Es decir, la manera como Milei va a cambiar la Argentina, y confiando en Dios con ello, a América Latina va a tener una influencia grande, no es porque él vaya a ser congresista, sino que como congresista va a tener una plataforma para difundir estas ideas e influenciar la opinión pública. Y eso sí es muy importante. Entonces, desde el punto de vista estratégico, ojo, es muy importante nosotros difundir nuestras ideas y utilizar todos los medios para difundir nuestras ideas y cambiar la opinión pública y persuadir al mayor número. Una de esas maneras para persuadir al mayor número es a través de la acción política. ¿Sí me explico? Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿No? Entonces, en ese sentido, creo yo que lo que está haciendo Milei hace parte de la estrategia para difundir nuestras ideas. ¿Cuántas personas no están llegando al libertarismo a través de lo que dice Milei? Muchísimas. Entonces, lo que ese hombre está haciendo es muy importante y, mira, a toda persona se le pueden hacer críticas. Ustedes me pueden hacer críticas a mí, yo le puedo hacer críticas a mí, entonces todos nos podemos criticar. Pues, ¿a qué ser humano no se lo puede criticar? Entonces, pues a Milei tiene críticas, pues obvio, el punto no es si Milei tiene críticas. Milei no dice cosas que yo dije, hombre, el señor Milei, yo creo que hay una contradicción o yo creo que hay una incoherencia. ¿No? El punto es, en términos generales, ¿qué es lo que está haciendo? En términos generales, ¿estamos de acuerdo con lo fundamental? Estamos de acuerdo con lo fundamental. ¿Sí me explico? Entonces, pues en ese sentido, creo yo que lo que está haciendo es muy importante y no hay ninguna contradicción. Es una manera más de difundir nuestras ideas, porque, repito, el poder depende de la opinión pública. Si cambiamos la opinión pública, cambiamos las instituciones políticas y las instituciones jurídicas. Y necesitamos que la gente, la opinión pública vuelva a ser una opinión que crea y ame la libertad. Y eso no va a ser fácil. Esto nadie está diciendo que no va a ser fácil ni va a ser un paseo, y sin embargo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, esa es en relación con la primera pregunta. La segunda pregunta. Evidentemente, Santiago, pues no te puedo hacer una presentación de la praxeología y todo eso ahorita en unos cuantos minutos. Sin embargo, para decirte básicamente, lo que está diciendo Mises es que habría, digamos, una disciplina o un área del conocimiento humano que estudiaría la acción humana de manera formal. ¿Qué significa de manera formal? Que no está estudiando la acción humana concreta, digamos, esta acción humana donde yo voy y me compro un helado. Yo voy y me compro un helado. O yo voy, porque si estudiamos cada acción humana concreta que se podría estudiar, estaríamos haciendo historia. ¿Ya? Diría Mises, dice, si no, yo voy, me compro un helado. Eso es un hecho histórico. Yo puedo estudiar las acciones humanas históricamente. Ahora bien, también podemos estudiar la acción humana de un punto de vista universal. Y es cuando nos preguntamos, ¿qué es una acción? ¿Ya? ¿Qué es lo que define la acción humana? ¿Cuáles son esas características? ¿Y qué implicaciones empezamos a sacar de esa acción humana? El estudio formal de la acción humana, es decir, esta visión universal que se aplicaría a todas las acciones humanas y que de hecho nos serviría para entender qué es lo que es una acción humana y cómo está actuando, ¿ya? Es lo que llamaríamos praxeología. Es lo que llamaríamos nosotros praxeología, ¿ya? Por ejemplo, la acción humana tiene la estructura medio a fin. En otras palabras, actuar significa utilizar ciertos medios para alcanzar ciertos fines que nosotros encontramos como valiosos. Bueno, y así sucesivamente se empieza a hacer una serie de definiciones que nos permiten entender qué es la acción humana.
una de las cosas, nosotros, para digamos los que no saben o no han asistido a nuestras clases, pero le repito, nosotros en este momento estamos ofreciendo en Academia Libertaria 2 sesiones a la semana. Los jueves, donde tratamos cada jueves un tema diferente. Por ejemplo, hoy estamos hablando de democracia y libertarismo, el jueves pasado, por ejemplo, hablamos acerca de las vacunas y la libertad individual, etcétera. O sea, cada jueves tratamos un tema diferente. Los lunes, y esto normalmente hoy lo estoy haciendo yo solo, pero normalmente esto yo lo hago con el profesor Santiago Duzán, y entonces presentamos un tema, digamos, los dos, ¿no? Los lunes, este sí, yo solo, yo estoy ofreciendo un tema continuado, que es un tema que es el curso de filosofía, perdón, de Derecho Natural. ¿Qué es el derecho natural? Y hemos hecho pues ya un montón de clases al respecto. Y la idea de los lunes siempre ofrecer como un tema continuado, que nos podemos, a veces nos demoraremos 3 clases, a veces nos demoraremos un mes, o como llevamos ahorita, creo que llevamos 2 meses más o menos en el curso de Derecho Natural. O sea, ahí no hay límite de tiempo, ¿no? Será dependiendo del tema que escojamos. Pues bien, como yo creo que ya más o menos a mediados de enero, por tardar, digamos, finalizando enero, vamos a terminar el curso de Derecho Natural, pues estoy pensando cuál es el siguiente curso ofrecer, que por cierto les repito a ustedes, si hay algún tema que les interese, me gustaría oírlo, y una de las cosas que se me ocurrió a mí, podríamos hacer una introducción a la praxeología, explicar los presupuestos básicos de la praxeología, los conceptos básicos, hacer una presentación básica de la escuela austriaca. Eso es una de las posibilidades. Si les interesa esa posibilidad, por favor me escriben y me avisan para ir sabiendo como cuánta gente estaría interesada en eso, y ahí podríamos hablar en más detalle, pero por lo pronto, praxeología es el estudio de la acción humana, ¿ya? En un sentido formal, es decir, la forma de la acción humana, y por forma estamos entendiendo es, digamos, cuáles son las características de toda acción humana, teóricamente hablando, ¿no? Toda acción humana es un medio para alcanzar un fin. Por ejemplo, en concreto, cuando yo voy y me compro un helado, no, comerme el helado es un fin. ¿Cuál es el fin? Sentir placer, el placer que me produce a mí comer helado, refrescarme ante el calor, el placer del azúcar. Entonces yo tengo un fin, que sería ese placer, y el medio para sentir ese placer es comerme el helado, por ejemplo. Entonces, esa estructura medio-fin, que es formal, la aplicamos concretamente, digamos, al caso de comer helado, y así sucesivamente con cada acción. Bueno, espero que con esto más o menos te quede claro la idea de hacia dónde va. Y por último, Ingrid se está despidiendo. Ingrid, muchas gracias. Yo sé que ya es muy tarde. Si te interesa, de todos modos, en un par de días debe estar subido el video en YouTube y podrás terminar de ver, digamos, las preguntas si te ha interesado. Muchas gracias. Ojalá pues que contemos con tu presencia nuevamente, y buenas noches, Ingrid. Bueno, y por último, el tema del materialismo. Bueno, esa sí es una pregunta todavía mucho más difícil, porque es una posición filosófica fundamental, y de hecho hoy en día es la posición filosófica de base de la inmensa mayoría de los científicos, que la asumen acríticamente, ¿ya? Y la posición materialista lo que dice básicamente de manera filosófica es que la realidad fundamental es la materia y que solamente existe materia. Esa tesis, digamos así, filosófica, es supremamente controversial, y como te podrás imaginar, yo no puedo entrar ahorita a hacer toda una refutación del materialismo, porque eso sería otra clase y serían otros argumentos. Simplemente para darte una idea de en qué ámbito se discute eso, uno de los temas donde más se discute este asunto es uno de los debates filosóficos del presente más controversiales, es el tema de lo que se llama hoy en día filosofía de la mente, donde precisamente la discusión es si estamos diciendo que solamente hay materia, estamos diciendo simultáneamente, por ejemplo, que la mente sería material. Y esta afirmación filosófica es muy complicada, porque la mente tiene una serie de características que no son reducibles a la materia. Entonces, la posición filosófica de base que tienen los científicos, y es que la mente puede reducirse a una explicación material. De hecho, ya la mayoría de filósofos hoy en día no la comparten. Y hay una enorme discusión entonces, cómo es esta relación entre mente y materia, ¿no? Y yo no puedo entrar a discutir más, aunque me encantaría, porque digamos el materialismo creo yo que es una tesis filosófica no solamente falsa, sino muy peligrosa. Sin embargo, lo que te digo es que hay toda una discusión filosófica hoy en día al respecto, todo un debate entre los grandes filósofos del presente que están metidos en este debate especialísimo de filosofía de la mente, que pues lastimosamente todavía esas discusiones filosóficas no han llegado a la opinión pública, a la mayoría de los científicos. Es decir, la mayoría de los científicos, sin saberlo ellos,
tiene una posición materialista que en buena parte pues es muy difícil de justificar. Si digamos una posición reduccionista hoy en día ya es una posición de hecho incluso minoritaria desde el punto de vista filosófico, es decir, los filósofos que siguen siendo materialistas tratan de presentar posiciones que no son reduccionistas, es decir, reconocen la existencia de la mente, pero tratan de explicar su relación con la materia de otro punto de vista. Y ahí hay una serie de consecuencias y argumentos que yo no puedo entrar, pero es un tema muy interesante y si te interesa, pues de pronto algún día si hay un grupo de gente que les interese este tema, podríamos hacer una pequeña como introducción a la filosofía de la mente, pero te podrás dar cuenta que la reflexión sobre el tema del materialismo y la filosofía de la mente, pues en principio no tiene una relación directa pues con el tema del libertarismo. No porque no sea importante, o evidentemente es importantísimo que nos preguntemos si lo único que hay es materia, ¿no? Pero diría yo que el solo hecho de que nos preguntemos, el plantearse una pregunta ya nos empieza a dar a nosotros la idea de cómo el sentido y el significado va más allá de lo material como tal. O sea, ya hay una dificultad de cómo dar cuenta del sentido, del significado, del lenguaje mismo, del punto de vista de una cosmovisión materialista. No es fácil, no es fácil y en ese sentido creo yo que filosóficamente es bastante crítica. Y por eso desde los años 50 acá, digamos, esa posición materialista filosófica lo único que ha hecho es retroceder. En los años 50 estábamos, por decirlo así, en la apoteosis del materialismo filosófico. En cualquier universidad del mundo normalmente lo que ibas a estudiar era esa posición materialista, pero de los años 50 para acá la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente. Muy bien. Diego, muchas gracias por tu comentario y la idea es que esto nos sirva pues a todos y te agradezco mucho por ese comentario a Diego. Muy bien, entonces estaba Andrés y Mónica y luego otra vez Luis, pero no me acuerdo si Andrés estaba primero o Mónica estaba primero, entonces Andrés ahí me ayudas a decir quién está primero, si Mónica o Andrés, o si de Andrés. pronto ya... ¿Ah? Sí, pero igual si Mónica quiere preguntar o aportar, dale, Mónica. No, yo lo único que quería decir que de este libro de Hobbes que tú nombraste, a mí me llamó mucho la atención el concepto de la temporalidad de la democracia y de cómo el poder político tiene unos periodos de tiempo muy cortos y eso hace que las decisiones que se tomen pues sean cortoplacistas, haciéndolos, o sea, lo que pienso yo que ha llevado a tanto populismo que tenemos hoy en día y que por eso terminamos siempre en el estado de bienestar. Y que era la gran diferencia con las monarquías. Lo que tú decías me parecía súper importante ese hecho y lo vemos hoy en día, ese desespero cada 4 años de creer que nos va a llegar el Mesías y que si no llega una persona pues se va a acabar el país. Y nos han vendido esa idea en últimas, igual pienso que la mayoría de las personas tenemos un rey o estamos deseando al Mesías, pues eso lo veo yo, cada 4 años. Siempre estamos con esa idea tan dominante de que los políticos no van a poder solucionar los problemas. Y en eso, Mónica, simplemente pues para agradecer tu comentario, ese tema del corto plazo, largo plazo es muy importante, porque en la medida en que sea posible hacer proyectos de más largo plazo, es también posible, digamos, crear proyectos que produzcan más capital y más riqueza acumulada. Es decir, fíjense ustedes, la situación más primitiva es aquella en la que yo tengo que salir a buscar la comida de hoy y me toca preocupar por el día. Es decir, si no como hoy, me morí. Fíjense que eso uno vive al día. Pero ya cuando yo digo, no, yo tengo garantizado mis ingresos por un mes o por 2 meses, yo puedo durante 2 meses producir para el futuro. Y entre más a largo yo el largo plazo, por ejemplo, de alguna manera, y entre yo puedo hacer proyectos de más largo plazo, pues yo puedo tener proyectos más productivos y eso es lo que distingue las sociedades más primitivas de las sociedades más ricas. Es que esos proyectos de largo plazo son posibles. Lastimosamente, lo que hace el Estado en general y la democracia en particular es que va destruyendo ese largo plazo. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuál es el largo plazo hoy en día en muchas democracias. No pasan de ser 4 o 5 años, ya 10 años empieza a ser muy lejos para planear, ¿no? Eso es en las mejores democracias. Pero piensen ustedes cuál es el largo plazo hoy, por ejemplo, en Argentina. Piensen ustedes en Argentina, ¿cuál es el largo plazo hoy en Argentina? ¿A cuánto puede planear un empresario hoy en día? Hay una cantidad de inconmensurables que es imposible. O sea, ¿cuál va a ser la devaluación? ¿Cuál va a ser la inflación? Planear a 10 años, un proyecto a 10 años. Imposible. Yo no sé en 10 años, muchos 10 años es otro mundo, ¿no? Piensen ustedes en Venezuela. Piensen ustedes en Colombia, que no estamos tan mal como Argentina o Venezuela, pero estamos bastante mal. Es imposible planear a largo plazo. Ahora, comparen ustedes esto, por ejemplo, con el mundo medieval.
Un mundo que en términos comparativos era mucho más pobre que el de nosotros, muchísimo más pobre. Y sin embargo, la prosperidad o buena parte que hoy en tenemos se debe a la acumulación de capital de ese mundo medieval. Pero, por ejemplo, en la Edad Media era posible hacer proyectos a 100 años, a 200 años. Los proyectos, digamos, más importantes de construcción de la Edad Media era la construcción de catedrales, ¿ya? Y la construcción de una catedral no se construye en 5 años, ni se construye en 10. Eran proyectos que podían durar 200 o 300 años, sin ningún problema en terminar de construir una catedral. Estos edificios imponentes que encontramos nosotros hoy en día en Europa y que muchos de ellos son realmente obras de arte. ¿A quién se le ocurre hoy en día un proyecto de construcción que puede demorar 200 o 300 años? Esto es impensable, pero esto habla de la mentalidad del medieval. Como en la Edad Media hay una sensación de ¿qué? De seguridad jurídica, de estabilidad, ¿no? Donde el derecho no va a cambiar, donde yo puedo planear un proyecto de construcción que yo sé que va a tomar varias generaciones, que lo puedo incluso iniciar y yo no sé quién lo va a terminar. Y sin embargo, lo podemos iniciar. Eso para nosotros es inconcebible. ¿Y es inconcebible por qué? Por el cortoplacismo que crea la democracia. Ahí nos damos cuenta de la diferencia de aquel mundo en el que se sentaron las bases de nuestro mundo, la acumulación de capital que dio, digamos, que hizo posible el capitalismo y la revolución industrial, y nuestro mundo que lo que está haciendo es destruyendo a como dé lugar ese capital acumulado y esa prosperidad que tantos siglos y tanto trabajo costó acumular y producir. Estamos destruyendo literalmente el trabajo de cientos de generaciones y de cientos de años. Eso es lo que estamos haciendo ahorita y esa es la gravedad de nuestra situación. Muy bien, Andrés, y después le damos la palabra a Luis. Listo, Luis. Espérate que estaba colocando los audífonos. ¿Se escucha bien ahí? Te estoy oyendo perfecto, sí. Ok. Luis, quería recordar algo que ya hemos conversado la vez pasada y es como para tener más fresco el argumento y va como en este camino. Estábamos hablando esa vez de que la democracia era la forma en que se legitima el Estado porque pues se encubre, digamos, la forma de bueno, lo que se dice pues que la vestidura del rey, ¿no? O sea, está encubierta. Y conversábamos de que hay otra cosa que le da ese tema de legitimidad a la democracia y es la Constitución y el contractualismo de pensar de que por ese contrato social pues ya es legítimo. Y me dabas una argumentación esa vez que decías, hablabas algo de los contractualistas, no sé si te acordás o de pronto te llega para que lo pudiéramos recordar. ¿Y me puedes acordar exactamente en qué sentido? Porque a veces he dicho tantas cosas de los contractualistas que de pronto no... Creo que yo te estaba diciendo que la validez de ese contrato, que no era válido porque, pues, primero que todo es algo que no habíamos firmado todos y segundo que era algo que no se heredaba, entonces que así lo hubieran firmado los antepasados, pues que nosotros tampoco podríamos, digamos, jurídicamente heredar ese contrato. Entonces yo te hablaba de la invalidez jurídica de ese contrato social y vos me decías, ok, pero los contractualistas toman que por hecho no es viable la sociedad sin ese contrato social. Entonces me dabas como una argumentación como para poder refutar eso. Ok, perfecto. A ver, sí, digamos, el punto es, ¿no? Que evidentemente la legitimación del poder es un problema filosófico. ¿Ya? Así, ¿cómo legitimamos nosotros que haya unas personas o un grupo de personas que puedan tener poder sobre otras? ¿Ya? Eso evidentemente es un problema filosófico, porque el punto de partida, que es evidente y manifiesto, es que todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto, diríamos nosotros, tenemos los mismos derechos. Es decir, a todos se nos debe lo mismo. ¿Cómo justificamos que hayan unos que tengan poder sobre otros? ¿Ya? Y a lo largo de la historia se han presentado muchos argumentos. Se han presentado los argumentos simplemente de es que realmente los seres humanos no somos iguales unos a otros. Hay unos superiores y los superiores tienen derecho a gobernar a los inferiores. ¿Y cómo determinamos, por ejemplo, quiénes son superiores y quiénes son inferiores? Lo determinamos, por ejemplo, en cuestión de la guerra. Si yo soy capaz de conquistar a otro y dominarlo, pues yo puedo oprimirlo.
así pensaban muchos pueblos del mundo antiguo. Del mundo antiguo, ¿no? Si yo conquisto, pues de malas, los conquisté, ¿no? Y obviamente en el mundo antiguo eso estaba acompañado de una serie de argumentos religiosos. Los dioses de mi pueblo, los dioses de mi ciudad son más poderosos que tus dioses, porque si tus dioses fueran más poderosos, pues no permitirían que yo te lograra dominar, sino que me ganaría. Entonces hay una serie de argumentos que se pueden presentar y así sucesivamente. Muy bien. Una de las maneras como se ha querido justificar ese poder, por ejemplo, en el caso de la democracia, es precisamente diciendo que en el caso de las democracias no hay una relación de poder, es decir, realmente no hay poderosos y súbditos, ojo con esto, no hay poderosos y súbditos, sino que se trata de un gobierno de ciudadanos libres, ¿ya? Es decir, no hay poderosos y súbditos, todos somos ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos y la razón de ello es porque nosotros elegimos representantes. Entonces, nuestros representantes actúan en nombre propio, en nombre de nosotros, y por lo tanto, lo que ellos deciden es como si lo hiciéramos nosotros mismos. Esta institución de la representación sería entonces la que le daría legitimidad, por ejemplo, al poder de las democracias. Ya no me acuerdo en qué clase hablamos en un poco más detalle de este tema de la representación, ¿ya? Pero ahorita puedo decir lo siguiente para no extender mucho. Simplemente voy a decir dos cosas. La primera cosa es que la representación es una institución jurídica y no política, que de manera, digamos, sofística se quiere trasladar esa institución del ámbito jurídico al ámbito político. Me explico. Un representante es aquello que normalmente la gente en lenguaje cotidiano dice, no, yo le di poder a alguien. Y ese poder puede ser amplio o puede ser un poder específico para que me represente en una determinada cosa. En esos casos, que se trata de un contrato de mandato, esa es la figura jurídica, el contrato de mandato, yo digo, esta persona va a actuar en mi nombre y lo que haga esta persona es como lo hiciera yo. Por ejemplo, es el contrato que firma cada uno de ustedes cuando contrata a un abogado para que lo represente en un proceso judicial. ¿No? Digo, como yo no soy abogado y no conozco las reglas, etcétera, yo contrato a alguien para que actúe en mi nombre. Es como si yo estuviera actuando, pero no soy yo, está actuando él en mi nombre. Entonces el abogado sabe cuándo, cómo argumentar, qué decirle al juez, qué leyes citar, cuándo hacerlo, etcétera. Entonces uno contrata a un abogado, ¿no? O uno contrata, digamos, o uno le da poder a una persona, por ejemplo, si yo no estoy en el país y necesito comprar algo, entonces yo le doy poder a alguien para que vaya y me represente en esa compra y venta de algo o para vender algo, etcétera. Bueno, y así sucesivamente. Esa persona está, digamos, obrando en mi nombre. Esa institución de la representación, donde esa persona obra en mi nombre, fíjese que una de las implicaciones es que como esa persona obra en mi nombre, yo puedo, de manera voluntaria, en el momento que quiera, decir, usted ya no me representa más a mí. Ya, esas son las condiciones de ese contrato. Como está hablando en mi nombre, yo digo, mire, ¿sabe que usted ya no me representa más a mí? Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Yo simplemente corto esa representación. Es apenas obvio que hace parte de la institución, digamos, del contrato de mandato, esta facultad que tiene, digamos, cada persona, cada representado. Pues bien, eso es lo que no ocurre en ningún régimen político y en ninguna democracia. Nosotros no podemos simplemente, este supuesto representante mío que ya no me represente más. Entre otras cosas porque al final esa figura de la representación es la cosa más conceptualmente indefinible, porque por ejemplo Duque, ¿a quién representa? ¿Representa solamente a aquellos que votaron por él? Y si una de las personas que votó por él ya no quiere que lo represente y cambia de opinión, ¿pasa algo? Representa incluso a los que no votaron por él, es decir, como es presidente de todos los colombianos, representa a todos los colombianos, representa incluso a aquellos que no votamos por ninguno porque no creemos en las elecciones y nos parece que la democracia es un régimen político inmoral y por lo tanto no hacemos parte de él y no votamos, también me representa a mí. O sea, eso apenas uno empieza a medio a examinar la cosa, esa vaina no cuadra nada con nada. Y esto se puede hacer un análisis más detallado, por otras razones, ahora nada más puedo hacer como una presentación muy básica. La segunda cosa, y la más importante de todo, que este argumento de representación no solamente sirve para la democracia. De hecho, Hobbes, cuando justifica la existencia del Estado y presenta el nacimiento del Estado, Hobbes dice, mire, no importa si esta es una persona, es decir, una monarquía, o un grupo de personas, un congreso, no le importa a Hobbes, son nuestros representantes. Al final, el tema de la representación sirve no para legitimar la democracia, como se hace hoy en día, sino en general para legitimar al Estado. Es decir, el argumento que se hace para legitimar el poder estatal, Hobbes lo utiliza a través de la representación. El Estado
como persona jurídica, como persona ficticia que nosotros creamos, nos representa a nosotros. Y a lo mismo que sea un monarca, que sea un congreso o que sea lo que sea, dice Hobbes. Lo importante es que el Estado es nuestro representante. Y por eso cuando actúa el Estado es como lo hiciéramos nosotros mismos, y por lo tanto cada cosa que el Estado hace, como es como si lo hiciéramos nosotros mismos, pues el Estado jamás puede actuar injustamente contra nosotros, porque cuando el Estado toma una decisión es como si yo mismo lo hiciera. Entonces, fíjense ustedes, este argumento de la representación al final no está restringida a la democracia, sino en general a la justificación del poder estatal, que como ya vimos, es un argumento, en mi opinión, bastante débil y fácilmente refutable debido a la cantidad de incoherencias que hay en él y que hoy digamos, nada más puedo presentar como una pequeña, digamos, una presentación inicial. Pero podríamos hacer de pronto una clase única y exclusivamente dedicada a criticar el tema de la representación. En ese sentido, fíjense ustedes, surge un tema, que es el que estaba diciendo del contractualismo. Perdón que me haya demorado, pero ya voy, digamos, a la conclusión, y es esta. Como la institución jurídica de la representación se da a través de un contrato, es decir, la representación surge de un contrato de mandato, pues evidentemente se intenta mostrar que esa representación del Estado y por lo tanto su legitimación surgiría a través de un contrato, que es lo que tradicionalmente se ha llamado el contrato social. O sea, el contrato social sería el fundamento de la representación y por lo tanto que esta representación es voluntaria y por lo tanto que hay legitimidad en el ejercicio del poder. Esa posición contractualista se le pueden hacer dos críticas. La primera crítica es precisamente la que acabas de mencionar, que realmente no ha habido un contrato tal. ¿Dónde está ese contrato que nosotros hemos firmado voluntariamente? Y más importante aún, ¿cuándo yo he firmado ese contrato? ¿Quién firmó ese contrato por mí? Entonces podemos hacer una serie de críticas que sería atacar el concepto mismo de contrato y demostrar que en esa realidad política no hay un verdadero contrato jurídico y que esto no es más que una ficción. Donde, por ejemplo, les recomiendo, hay un escrito maravilloso de Lysander Spooner, que creo yo quien es quien mejor expresa este tipo de crítica, digamos, anticontractualista, donde, ¿cómo es que se llama ese texto? Ahorita se me está escapando el tema, el nombre del texto de Lysander Spooner. Bueno, ahorita se me pasa, pero si a alguno le interesa, escríbame y yo se lo mando, ¿no? Donde precisamente Lysander Spooner hace toda una crítica muy detallada a esta digamos, visión contractualista. Por eso la visión contractualista actual ya no presenta el contrato como un contrato real. De hecho, ni siquiera Hobbes presenta el contrato como un contrato real. Entonces, ahí, digamos, uno puede entender el contrato como un contrato real, que existió ese acuerdo, ¿no? Esa realmente no fue la posición ni siquiera de Hobbes y tampoco es la posición de los contractualistas del presente. ¿Cuál es la posición de ellos? Es una posición que en filosofía, y voy a utilizar aquí un término técnico, y ya después voy a pasar a explicarlo, pero para que ustedes sepan, tiene una posición trascendental en este sentido, Y voy a poner el argumento de Hobbes, porque el argumento a Hobbes lo presenta de manera bastante sencilla y lo hace muy bien. Hobbes lo que dice es lo siguiente, y es que el Estado sería aquello deseable de manera racional por todo agente racional. Es decir, todo agente racional reconocería que la mejor manera de tener paz y protección es fundando un Estado y por lo tanto racionalmente existe la justificación universal ¿de qué? De que tenemos la expectativa de que todo ser humano podría estar de acuerdo o debería estar de acuerdo en la creación del Estado. Es decir, el Estado se justifica racionalmente porque el Estado de manera universal es la solución racional al problema de la seguridad, del bienestar social, del orden social, etc. Es decir, todo ser humano, que es un agente racional, si nosotros vemos los argumentos, tenemos que suponer que todo ser humano, así no sea consciente de ello, o incluso no lo haya hecho voluntariamente, debería estar de acuerdo con esto. Lo he presentado de la manera más sencilla. Hobbes lo hace utilizando un lenguaje de naturalista. Es una manera diferente, por ejemplo, como lo hace Rawls, que es quien rescata esta forma de argumentar trascendental y quien rescata el contractualismo, que había caído en bastante desuso. Y tanto en Hobbes como en Rawls, por ejemplo, el contrato se entiende de esta manera trascendental. Es
es la condición de posibilidad del Estado viene dada por el ser nosotros, agentes racionales, y en ese sentido hay, digamos, unas consecuencias de nuestra racionalidad que nos llevan a la conclusión de que todo agente racional estaría de acuerdo con esto. Y ahí, por lo tanto, habría un contrato en este sentido trascendental y por lo tanto estaría justificado el poder del Estado. Espero que esto no sea muy confuso lo que acabo de decir. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos decir ante esta posición contractualista? Evidentemente no tengo ahorita el tiempo para hacer una refutación detallada de esta posición contractualista trascendental, llamémosla. Simplemente voy a decir lo siguiente. Cualquier argumento que nosotros vayamos a presentar, cualquier razonamiento que nosotros vayamos a presentar, debe suponer el respeto al otro como argumentante. Si no, no es un ejercicio racional. En otras palabras, la racionalidad humana es esencialmente dialéctica. Es decir, la racionalidad humana, es decir, la argumentación humana es esencialmente un diálogo. Incluso cuando nosotros de manera solitaria pensamos acerca de un tema, estamos nosotros en un diálogo con nosotros mismos. En otras palabras, Platón ya decía, hace casi 2500 años, decía Platón, el pensamiento es el diálogo del alma consigo misma. Y cuando nosotros pensamos algo, estamos dialogando con nosotros mismos, estamos nosotros presentándonos razones y justificando entre nosotros mismos. En ese sentido, el razonar mismo es un ejercicio necesariamente dialéctico y por lo tanto implica necesariamente al otro e implica necesariamente como condición de posibilidad el respeto al otro como persona y diría yo por lo tanto sus derechos naturales. En este sentido, el argumento trascendental, sea cual sea el que tenga la forma, tiene que respetar esos derechos naturales, de lo contrario, se niega a sí mismo. Y en ese sentido, es imposible presentar un argumento cuya consecuencia sea el irrespeto de esos derechos naturales que todo argumento presupone. En otras palabras, la justificación trascendental contractualista que hoy en día se presenta, creo yo que comete esa contradicción, porque intenta justificar de manera racional y de manera universal una institución que de manera sistemática viola y desconoce los derechos naturales de las personas. Este argumento yo no lo he inventado y en ese sentido es un argumento en el que yo estoy siguiendo, por ejemplo, al profesor Hans Hermann Hoppe y al profesor Frank Van Doon. De hecho, buena parte de la resurrección del contractualismo y esta forma, digamos, de argumentación filosófica de estilo trascendental, que digamos que hubo un papel fundamental, John Rawls, ya tenía su antecedente en los años 60 en Alemania por la labor filosófica de Habermas y Carotheo Appel. Y no hay que olvidar que Hoppe es doctorando de Habermas. Entonces, Hoppe aprende este tema, digamos, de esta argumentación trascendental, pero Hoppe lo que dice es, señor Habermas y señor Carotheo Appel, ustedes pillan una vaina muy importante, pero no se dieron cuenta que lo que ustedes terminan justificando, ustedes están cayendo en una contradicción. O sea, ustedes descubrieron el principio, pero se equivocaron en la consecuencia, porque no están entendiendo que es imposible justificar el Estado, y en especial, digamos, la democracia liberal socialdemócrata, en últimas, desde ese punto de vista, sino que el argumento trascendental nos lleva en la otra dirección, a saber que solamente es justificable racionalmente y por lo tanto de manera trascendental el respeto del orden natural, ¿no? Yo sé que esto lo he dicho también de manera muy corta, pero en enero, una de las clases que vamos a dedicar es a presentar este argumento trascendental para justificar la respetabilidad del derecho natural. Entonces, aquellos que estén interesados, estén pendientes en enero cuando realicemos nuestra clase de derecho natural, porque ahí vamos a presentar este argumento de manera más detallada y le vamos a dedicar una clase entera. Pero aquí ya ven ustedes como una especie de abrebocas hacia dónde irían las cosas. No sé, Andrés, si por ese lado iba lo que querías que presentara o digamos la conversación que tuvimos. Sí, Vanessa, pero sí hay que, cuando se pueda profundizarlo, porque es digamos que es la base de mucha argumentación y debate en que la gente, o sea, dice que es irracional que uno proponga una sociedad sin Estado. Entonces es importante ir refinando como esa argumentación. Sí, digamos, yo diría ahí simplemente, y esto lo puedo decir muy cortamente, sí, hoy dijimos al principio que la creencia en la democracia era una creencia fundamental hoy en día y que por eso era tan difícil criticarla.
Bueno, más fundamental que la creencia en la democracia es la creencia en el Estado. Es todavía más fundamental y, si se quiere, en sentido, una creencia mucho más poderosa. Y es que imaginamos que una sociedad sin Estado es imposible. Pero la razón de esa creencia es porque nosotros creemos que el Estado es la única fuente posible del derecho. Entonces, cuando la gente imagina una sociedad sin Estado, o le hablamos de una sociedad sin Estado, la gente que lo imagina de inmediato es una sociedad sin leyes, una sociedad sin jueces, es decir, una sociedad sin derecho. Y una sociedad sin derecho es imposible. Luego, una sociedad sin Estado es imposible. Deje usted decir sandeces. Pero es que ese es el punto. No es cierto que la única fuente posible del derecho sea el Estado. De hecho, es un fenómeno moderno, relativamente reciente, una institución política que pretende ser el monopolio de la fuente del derecho. Eso, quien únicamente ha hecho eso así, en ese sentido tan absoluto, es el Estado moderno. Pero de hecho ha sido lo común en la historia de la humanidad que el derecho haya tenido múltiples fuentes y que haya sido el sueño de los poderosos apoderarse del derecho, sueño que solamente fue posible y se hizo realidad con el Estado moderno, al punto de que nos convencieron a nosotros que el Estado es la única fuente de derecho. Entonces, aquellos que nosotros proponemos eliminar el Estado, nosotros no estamos proponiendo una sociedad sin derecho, sin jueces, sin autoridades. No, estamos proponiendo es una sociedad donde no haya un monopolio del derecho y donde haya una entidad que controle el derecho de manera absoluta. Esa es la diferencia. Pero evidentemente, digámoslo así, el derecho puede tener múltiples fuentes y en ese sentido puede haber, de hecho ha sido lo común en la historia de la humanidad, puede haber sociedades donde, debido a esta multiplicidad de fuentes, son sociedades organizadas jurídicamente, con autoridades jurídicas, con jueces, con reglas, y sin embargo no hay un Estado. Entonces, lo que nosotros queremos no es eliminar el derecho, lo que nosotros queremos es eliminar el monopolio del Estado sobre el derecho, que es muy diferente, ¿no? Entonces, esta aclaración es importante, ¿no? Esta aclaración es importante, ¿no? Estado no es sinónimo de derecho. De hecho, es todo lo contrario. El Estado es el principal enemigo del derecho, porque cuando el Estado es el que controla el derecho deja de serlo para convertirse simplemente en la manifestación de la voluntad de los poderosos. Y el orden de la sociedad será cualquier cosa que los poderosos tengan a bien decidir. Y por eso hoy en día es posible que tengamos esos estados tan absolutos y tan tiránicos, porque basta con tener el poder del Estado, las mayorías en el Estado, para poder realizar cualquier cosa que a bien tengan los poderosos. El derecho puede ser cualquier cosa si se tiene el poder suficiente para imponer una norma. Contra esa visión del derecho y obviamente del poder es que estamos aquellos que queremos eliminar el Estado y que vemos en el Estado precisamente la negación del derecho. Entonces, la creencia que está operando ahí realmente es esa, ¿no? Muy bien. Creo que Luis iba a decir algo adicional. Hubo un momento en que levantó la mano, no sé si ya se le respondió la pregunta. Sí, profe, ya que estaban hablando sobre estrategia política en cuanto a lo de Milei, acá en Latinoamérica hay una estrategia política que está desde hace rato, que la lidera un profesor liberal que se llama Mansuetti, Alberto Mansuetti, que se llama 5 Reformas. Yo no sé si la conocen. Y pues pues yo estaba trabajando en ese proyecto también, pero lo que pasa es que el profesor no es que sea muy tratable. Y la cosa es que, o sea, el man es liberal, pero no, o sea, lo veo como un camino hacia lo que se puede hacer, o sea, una estrategia que se puede, o sea, uno como anarcocapitalista también podría tratar de reducir el Estado en ese sentido de lo que él propone en las 5 reformas. O sea, yo te soy sincero, yo no conozco la propuesta de manera concreta, entonces pues no podría hablar de ella, o sea, yo no sabría cuáles son las 5 reformas como tal. Yo sí conozco al profesor Mansuetti, también muy poco, ¿no? De hecho, él hace bastantes años me contactó él a mí, tuvimos una conversación,
por razones personales que yo ahorita pues o sea, no es ningún secreto. Si algún día tenemos la oportunidad, yo les cuento a ustedes esto públicamente porque no es nada, pero yo la verdad tengo un profundo agradecimiento personal con el profesor Mansuetti. Para darles una idea, no puedo contar la historia en detalle, pero digamos, yo soy cristiano y yo soy cristiano gracias o indirectamente a través del profesor Mansuetti. Entonces, yo, digamos, mi vida entera le tendré el mayor de los respetos y el mayor agradecimiento al profesor Mansuetti. O sea, mucho, de parte mía no irán sino, digamos, palabras de agradecimiento y de respetabilidad hacia el profesor Mansuetti, hacia su trabajo, hacia su obra. Yo jamás voy a, porque estoy profundamente agradecido con él, porque si no hubiera sido por él, yo jamás me hubiera vuelto cristiano y eso es lo más valioso que hay en mi vida, ¿no? Sin embargo, en esa conversación que tuvimos, lastimosamente, el profesor Mansuetti se enteró que yo no era un liberal clásico, sino un anarcocapitalista, y pues él me dijo que los anarcocapitalistas eran los principales enemigos de la libertad y que con ellos no se podía trabajar, y pues él, digamos, no quiso volver a tener ninguna relación conmigo. Entonces, pues bueno, yo le dije que yo creía que los liberales clásicos y anarcocapitalistas sí podemos trabajar juntos, pero pues él considera que no. Y pues bueno, uno no puede obligar a alguien a que trabaje con quien no quiere trabajar, pero al menos de mi parte yo no veo ningún problema en que liberales clásicos y anarcocapitalistas traemos juntos. Yo creo que perfectamente podemos trabajar juntos porque aunque, digamos, aquellos de nosotros que queremos eliminar completamente el Estado, pues todos somos conscientes que al Estado no lo vamos a eliminar, como dice Rothbard, ¿no? Poniendo el ejemplo, no existe un botón que si lo espichamos el Estado desaparezca. Si existiera lo espicharíamos, pero como no existe, entonces, pues el Estado lo vamos a ir desmontando gradualmente. Y en ese sentido, el proyecto político libertario pues agrupa tanto a anarcocapitalistas como a minarquistas y en ese sentido va a ser un proceso gradual. Así como el Estado ha aumentado su poder gradualmente y ha ido creciendo gradualmente, pues sin lugar a dudas iremos nosotros desmontando el Estado también gradualmente y confiando en Dios en la medida en que iniciemos ese proceso. Ojalá que el proceso pues vaya aumentando en velocidad para que se haga más rápido. Entonces, pues desde ese punto de vista, yo creo que en el 99% de las acciones políticas que podemos hacer, anarcocapitalistas y liberales clásicos, tenemos todo en común. Y como vamos a ir por partes, pues si algún día tenemos que partir caminos, será cuando ya tengamos un Estado tan pequeñito que las discusiones van a ser muy pequeñas. Es decir, o sea, la verdad es que desde el punto de vista práctico yo veo, tenemos una diferencia teórica muy grande, que yo creo que es un asunto de coherencia, pero al mismo tiempo creo yo que desde el punto de vista estratégico, o sea, estamos de acuerdo prácticamente en lo mismo. Es decir, o sea, no, o sea, mucho a la hora de la acción política, diría yo que no debe ser un motivo para dividirnos. Si nos tratamos con respeto, si entendemos que queremos una sociedad libre, pues esa división fundamental teórica no debería afectar nuestro trabajo estratégico, ¿no? Y es así como lo veo yo. Simplemente a manera de ejemplo, en el movimiento libertario que estamos fundando en Cali, que ya está dando sus primeros pasos, gracias a Dios, uno de los principios estratégicos que tenemos nosotros es que pues, nosotros aceptamos por igual a anarcocapitalistas y a minarquistas, y el movimiento libertario de Cali jamás va a tomar partido de ninguno de los dos. Vamos a aceptar a los dos porque al final sabemos nosotros que desde el punto de vista práctico estamos de acuerdo estratégicamente y podemos actuar estratégicamente, porque la tarea libertaria es ir desmontando el Estado. Y en ese sentido, en eso estamos de acuerdo ambos, ¿no? Y nuestra diferencia estratégica es muy pequeña. Hay una diferencia, yo no diría grande, pero sí importante, del punto de vista de coherencia, creo yo, en relación con el tema del Estado mínimo o la ausencia de Estado, pero no es una diferencia que sea conceptualmente, incluso tampoco muy importante, pero no muy grande, es solamente sobre un detalle, y estratégicamente prácticamente yo creo que no impide el trabajo en conjunto. Entonces, pues al menos Sí, yo estoy exactamente. dispuesto a trabajar con todos los minarquistas que quieran trabajar conmigo, entre otras cosas porque esto yo lo aprendí de Rothbard. Rothbard hay un texto que se llama Odias al Estado, ¿no? Y en donde él dice que lo realmente importante para hacer trabajo político y lo que define un libertario es su odio al Estado, y que él prefiere un libertario, un liberal clásico, un minarquista que odia al Estado, y no un anarcocapitalista que no lo odia, que teóricamente puede ser muy coherente, pero que a la hora de la verdad no odia las injusticias del Estado y que no odia el Estado como tal, como institución, en todas las cosas que hace. Que Rothbard prefiere realmente trabajar con un minarquista
que con un anarcocapitalista que es así. Y eso lo demostró Rothbard en su vida. Fíjense que uno de los grandes aliados de Rothbard y del Instituto Mises fue Ron Paul. Ron Paul no es un anarcocapitalista. Ron Paul es ¿qué? Un liberal clásico, minarquista, y sin embargo la cooperación entre Rothbard y Ron Paul, el Instituto Mises y todos ellos, pues hace de Ron Paul, para nosotros los libertarios, una de las grandes figuras políticas, sin lugar a dudas, que ha habido. Entonces yo ahí no veo pues ningún problema, pero reconozco que para el profesor Mansuetti él lo ve diferente y él tiene pues una posición distinta a que yo respeto y que entiendo sus argumentos, el por qué lo ve así, y él lastimosamente ha tenido muy malas experiencias con muchos anarcocapitalistas y que esperamos nosotros en el movimiento libertario en Colombia y especialmente en el movimiento libertario en Cali, que es donde, digamos, yo estoy participando en su formación, pues no cometamos esos mismos errores que nos impidan el trabajo conjunto, porque al final, pues, nuestro éxito depende en buena parte de nuestra unidad. Sí, Luis, exactamente por lo mismo, o sea, yo dejé de trabajar en ese proyecto, pero o sea, lo que me refería es, digamos, Milei, digamos que llegara a ganar la presidencia. Yo veo que esta gente no tiene en sí un programa político que hacer, ¿sí? O sea, gana la presidencia y queda en nada porque no tiene que hacer. En cambio, el proyecto de 5 reformas que ya está montado por Mansuetti desde hace mucho tiempo, eso es un proyecto muy claro. Y yo sé que él no quiere trabajar con nosotros, pero nosotros sí podemos trabajar con ese proyecto. Habría que conocerlo. Ese proyecto. Yo no lo conozco. O sea, yo diría pues mentira que si era que yo he leído eso porque no sé. Entonces tendría yo que leerlo a ver si pues estoy de acuerdo ya en concreto con ese proyecto. De todas formas, como digo, con Milei por ahora, como él todavía no es candidato a presidente ni nada de esas cosas, él es pues un congresista, él tenía pues como por una parte como una actitud de denuncia, o sea, lo que él quiere hacer es como una actitud de denuncia en el Congreso, decir, mire, ¿no? Y en ese sentido va a ser muy importante y va a ser, en ese sentido, digamos, su principal labor para combatir el Estado va a ser la difusión de las ideas, ¿no? Influenciar la opinión pública desde, digamos, desde esa tribuna política, eso va a ser muy importante, eso va a ser fundamental, ¿no? Y que nosotros todos nos vamos a ver beneficiados en Colombia por ello, porque va a haber mucha gente en Colombia que lo va a oír a él y que nos va a buscar a nosotros. Entonces, es importante esa labor. Y él, digamos, lo que yo he visto en las entrevistas que le he oído a él menciona siempre, digamos, como unas reformas estructurales que él quiere hacer, como disminuir el gasto público y quitarle, digamos, capacidad de gasto al Estado, ¿no? Para reducir los impuestos. Y unas cosas que él propone supremamente radical y que sería muy importante es la eliminación del Banco Central. Son como las dos propuestas concretas de él. Y ya, si nosotros lográramos eliminar el Banco Central, ¿no? Eso ya le quitaría al Estado un poder enorme, porque la principal forma como el Estado financia el gasto público es a través de los distintos mecanismos de emisión monetaria, es decir, como el Estado crea dinero. Es decir, cuando se habla de impresión de dinero, la gente se imagina que el dinero pues hay que simplemente imprimirlo pues en una máquina impresora, eso se hace también, pero hoy en día la forma como el Estado, entre comillas, imprime dinero es a través de los distintos mecanismos de emisión que el Estado tiene, en la medida en que existe un sistema de banca central y de un dinero de curso forzoso. Entonces, si él lograra eliminar la institución de la banca central y con ella la del curso forzoso, eso sería un avance enorme para la libertad, porque la principal manera como el Estado hoy financia su gasto público y por lo tanto su poder desaparecería. O sea, ya no pues, se podrían proponer todas las locuras que proponen hoy en día porque no contarían pues con ese mecanismo de emisión. Entonces, ese sería, de hecho, hay que decirlo con claridad, si no la primera, sería la segunda reforma más importante que habría que hacer en cualquier país del mundo, es la eliminación del Banco Central. En Argentina, debido a sus problemas de inflación, es una cosa que es un discurso realizable y digamos, se puede proponer. Lastimosamente en Colombia todavía no estamos en una situación política donde podamos presentar ese argumento políticamente y que no los oigan, aunque es el mismo argumento, ¿no? Entonces, pero yo sí le veo ahí como algo más concreto. Y yo creo que en la medida en que, y él habla mucho de un libro que él tiene, donde más, digamos, de manera más concreta tiene su programa político y económico, que habría que leerlo, ¿no? Sin lugar a dudas ese libro habría que leerlo porque sirve como punto de partida y también habría pues que comparar con lo que está proponiendo el profesor Mansuetti, que ya también es un trabajo hecho y a partir de ahí también uno elaborar nuestras propias propuestas políticas, ¿no? Que es ver qué se puede eliminar. Yo, por ejemplo, una propuesta que yo he hecho
y que la idea es que en la medida en que ahorita también se está trabajando en la formación de un partido libertario a nivel nacional, si logramos salir con ese partido y promover ese partido, yo he propuesto, no sé si se vaya a tomar esto, pero yo he propuesto que una de las banderas de los libertarios en Colombia, a nivel local y a nivel nacional, debe ser la eliminación del IVA. Esa es una propuesta. O sea, yo creo que digamos, un impuesto que tiene mala fama en Colombia y que sería, digamos, que la izquierda lo critica, incluso pues existen los días sin IVA aparentemente y todo con todas las restricciones que hay, pero hay como una idea de que el IVA es algo malo, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que una propuesta radical y que podría ganar cierto apoyo popular y que nos serviría como punto de entrada para presentar todas nuestras ideas sería proponer como propuesta política eliminar el IVA. No más, concretico, queremos eliminar el IVA y no reemplazarlo con nada. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Vamos a ver si logramos, pues, si yo logro convencer a la mayoría de libertarios que trabajemos, concentremos en eso, a nivel nacional, eliminemos el IVA, empecemos por ahí, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos eso. No puedo, pues, hablar más en este sentido porque estamos primero queriendo solidificar, digamos, el movimiento en Cali y hacer una propuesta a nivel nacional a ver quiénes se quieren unir al Partido Libertario Colombiano para ya, como una de sus primeras acciones, empezar a trabajar en la propuesta de eliminación del IVA. Entonces, vamos mucho más lento de lo que quisiéramos, pero vamos avanzando. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Ok, entonces concluyo nuestra clase de hoy diciendo lo siguiente. Yo sé que muchas de las cosas que dije hoy son difíciles de oír y que nos cuestan trabajo entenderlas. Y digo yo, y hablo, digamos, en plural, porque es que para mí es difícil también entenderlas y para mí es complicado entenderlas porque nuestra intuición, nuestra creencia que está operando en todos nosotros es pensar que el Estado es algo bueno y necesario y especialmente que no hay cosa mejor que la democracia, ¿no? Y que en ese sentido no se dice, pero se cree que ya alcanzamos, ¿no? La plenitud de los tiempos desde el punto de vista político. Sin embargo, los argumentos que hemos presentado hoy, espero yo que sirvan para empezar a cuestionar esa creencia nuestra, hacer un ejercicio de autocrítica y darnos cuenta que este tema del régimen democrático no está escrito en piedra. ¿Quién dijo entonces que en 1000 años también tenemos que ser democracias, o que en 500 años, o que en 100? ¿Por qué acaso no podemos cambiar las cosas? Y más importante aún, tenemos que empezar a ser capaces de ver un país realmente diferente. Si seguimos haciendo simplemente cambios cosméticos, aumentamos el tamaño del Congreso o disminuimos el tamaño del Congreso, le quitamos esta potestad a un alcalde o le quitamos esta potestad al Consejo, aumentamos aquí y aumentamos allá, subimos ¿cómo se llama? El ingreso solidario o bajamos el ingreso solidario, exploramos petróleo o no exploramos petróleo. Mientras nos quedemos en estas cuestiones cosméticas y superficiales, no estaremos criticando lo fundamental que es la institución del Estado y su versión democrática que legitima este poder injustificado del Estado, y no podremos nosotros transformar realmente a nuestro país. Los problemas que tenemos son muy profundos, obedecen al hecho que creemos en esto, y para cambiar, para solucionar realmente esos problemas profundos, necesitamos soluciones radicales que nos permitan tener una visión de largo plazo. Nuestro proyecto no es simplemente elegir un presidente, nuestro proyecto es transformar nuestro país y transformar la realidad política de nuestro país. Ese es nuestro verdadero proyecto y para eso tenemos que tener un proyecto grande, un sueño en grande y un cambio realmente radical. Nosotros los libertarios somos los únicos que estamos proponiendo algo novedoso y es superar la modernidad, superar el proyecto del Estado que ha fracasado, porque no nos ha traído más seguridad, no nos ha traído más bienestar, no nos ha traído más libertad, sino todo lo contrario, nos ha traído las peores guerras. Millones y millones de decenas de millones ha matado el Estado en sus guerras cruentas y en sus opresiones cruentas. Nos ha eliminado nuestra libertad, ya nuestra propiedad no está segura, no tenemos bienestar, estamos sujetos a lo que dicen estos poderosos. Ese no es el camino y tenemos que superar la modernidad superando la creencia en el Estado. Y solamente nosotros como libertarios podemos ofrecer ese nuevo proyecto que nuestra civilización necesita. La gente de izquierda, los ambientalistas, los animalistas, etcétera, etcétera, los petristas, los uribistas, en fin,
siguen creyendo en el Estado y por eso sus propuestas terminarán en lo mismo. Más poder para el Estado, más esclavos nosotros. Más cosas que va a hacer el Estado, menos cosas que vamos a poder hacer nosotros. Nuestra propiedad todos los días más amenazada y prácticamente inexistente. Si no cambiamos, si no caemos en la cuenta de esto, nos espera una larga y oscura servidumbre. Estamos a tiempo de cambiar esto y Dios permita que nos dé a nosotros el ánimo, el esfuerzo y la inteligencia para presentar estas ideas al mayor número y persuadir igualmente al mayor número. Les agradezco infinitamente a ustedes por acompañarme hasta estas altas horas de la noche, por tener paciencia, por oír esos argumentos, y Dios quiera que todas estas cosas les sirvan a ustedes y a mí para formarnos mejor en la defensa de una idea que sí tiene la capacidad de transformar nuestro mundo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y los espero el próximo lunes en nuestra clase de Derecho Natural, con lo cual concluiremos las clases de este año y ya después continuaremos en enero. Pero el lunes les explico pues cuando reiniciamos nuevamente pues después de la pausa de diciembre. Entonces, un abrazo a todos, una feliz noche y muchas gracias por estar aquí en Academia Libertaria. Muchas gracias.